Vamos a ir acá. Primero y principal, vamos a cambiar el tamaño de la pantalla. Ahora sí. Tuki. Vamos a preparar Calibri 14. Bien. Vamos primero a ver un poquito qué es esto de los arrays. Vamos a verlo primero con los objetos, con los elementos que tenemos acá dentro de Visual, y después vamos a pasar a la parte del código. Nos ha pasado seguramente cuando están diseñando que cuando copiamos un objeto, al momento de querer pegarlo, Visual Basic nos muestra un cartel con una advertencia avisándome que ya existe un objeto, o sea, un objeto llamado Command1. Como yo no le cambié el nombre, va a tener por defecto este nombre. Y me preguntaba si deseaba crear una matriz de controles. En el momento que nosotros le vamos a decir que sí, se pega ahí el otro botoncito, y si yo vuelvo a pegar, ya no me vuelve a preguntar si quiero una matriz de controles. Simplemente me permite seguir colocando el resto de los botones. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? Voy a hacer un clic en el primer botón y podemos ver que en el nombre que tiene por defecto, entre paréntesis se le agregó un número, comenzando por el 0. Las matrices, o también conocidas como arrays, trabajan con índices. Estos índices indican la posición de ese objeto. En este caso, este botón fue el primero que se creó. Por ese motivo, su índice, o sea, su posición, es 0. Si hago clic en el segundo botón, tiene exactamente el mismo nombre que tenía el primero, ya que fue el que habíamos copiado, y entre paréntesis tiene el número 1. Y así con el resto de los botones. Comparten el mismo nombre y se diferencian por la posición, o sea, por el índice que se encuentra ahí. Entonces, si yo el día de mañana armo un botón y yo sé que voy a hacer una matriz, quizás me conviene desde un principio asignarle un nombre. Dice, bueno, esto va a ser botones de modificación, y cada uno va a tener obviamente un índice. A diferencia de como veníamos trabajando nosotros antes, fíjense que yo, si acá le cambio el nombre, vamos a ponerle botón 1 y aprieto Enter, acá se llama botón 1 y entre paréntesis está el 0. Si acá le pongo cmd botón 2 y aprieto Enter, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a hacer doble clic en el primer botón y acá me dice, bueno, me encuentro dentro de la vista de código del botón 1 con el evento, el índice. Acá lo que tengo es un procedimiento, un parámetro. Entonces acá tenemos como parámetro el index. Voy a hacer doble clic acá en el botón 2 y fíjense que está por separado. ¿Qué es lo que ocurre? Yo acá tengo dos nombres diferentes. Entonces, esta es una matriz de controles que se llama cmd botón 1 y esta es una matriz de controles aparte. O sea que no pertenecen al mismo grupo de objetos. En cambio acá yo tengo el command 1 que tiene el índice, y si hago doble clic acá en el último que tiene el índice con el número 3, fíjense que ingresa y se queda en este mismo procedimiento. ¿Qué quiere decir? En el momento que nosotros creamos el botón, podemos darle un nombre base. ¿Qué pasa? Este nombre yo después no se lo puedo cambiar. Va a tener ese nombre que yo le asigno desde un comienzo. Cuando lo pegamos, comparten el mismo nombre.
Y lo que lo diferencia de cada una es la posición. Entonces, tengan precaución, después, una vez que los crean, no le anden cambiando el nombre. O sea, le eligen un nombre base y ese va a ser el nombre para todos los botones. Voy a ponerle, vamos a poner acá, botón 1. ¿Qué pasa si, después lo vamos a estar cambiando? Vamos a ponerle botón 2, por ahora lo voy a hacer manual. Después vamos a ver cómo se podría asignarle un nombre, todo con código. Perdón, un nombre no, un texto dentro del botón. Entonces acá tenemos estos 4 botoncitos. Si yo hago doble clic en el botón 1, vamos a vaciar todo esto. Ingreso en el procedimiento que dice comando 1 clic. Me pasa acá, tenemos el parámetro como index. Si hago doble clic en el botón 2, accede al mismo procedimiento. Doble clic, accede al procedimiento, doble clic, accede al mismo procedimiento. Yo de alguna manera, ¿qué pasa? Yo necesito que al momento de hacer un clic en los botones, ejecuten una tarea distinta a cada uno. Entonces yo tengo que indicarle cuál de esos índices, o sea, con cuál de esos botones voy a estar trabajando. Por ese motivo me pasa acá como parámetro una variable del tipo entera llamada index. Entonces la forma de trabajar con una matriz de controles sería la siguiente. Pondría select case y trabajaría con el índice. Select case index. Recuerden que este index que está acá estoy haciendo referencia a el parámetro que se encuentra en esta sección. En caso que el index, o sea, el índice sea 0, en caso que el índice sea 1, que sea 2 o que sea 3. En el caso que el índice sea 0, significa que estoy haciendo uso del botón número 1. En caso que el índice sea este, estoy haciendo uso del botón que tiene el texto número 2, botón 3. Por eso los comentarios vienen muy bien cuando estamos trabajando ahora con matrices de control, para poder identificar a cada uno de los elementos. Entonces, en caso que presione el botón que tiene el índice 0, no sé, quiero que haga un mensaje voz que diga hola. En caso que presione el botón que tiene el índice 1, quiero que me imprima algo en el formulario. Print. Soy un texto de ejemplo. En caso que oprima el botón 3, vamos a ponerle msg box, salir, y sale. Y en el caso del botón 4, voy a cambiar. Vamos a decirle que el formulario le voy a cambiar la propiedad caption, o sea, el texto que aparece en la barra de título. O sea, cada uno va a hacer algo distinto. Práctica con arrays. Bueno, entonces acá voy a elegir uno cualquiera. Voy a presionar acá en el 3. En el momento que hacemos un clic, acá el index automáticamente me detecta cuál fue el botón que presioné. Fíjense que coloco el cursor ahí en la variable index y me dice index igual a 2. Ingresa en el select case y empieza a revisar la información que quedó acá dentro en el índice. ¿Es un 0? No. ¿Es un 1? Tampoco. ¿Es un 2? Sí. Entonces ingresa, ejecuta la tarea que yo le asigné y después, por último, finaliza. Presiono acá el botón 1 y ahí ya le pasó como argumento. El valor, si presiono el 3, ahí le pasa como argumento al mismo anterior, elegí que puntería.
Tengo 4 botones y elijo el mismo. Vamos con el último. Ahora el index capturó el índice 3. Una vez que llegó hasta el índice 3, lo que le estoy diciendo es que me cambie el texto del formulario. En vez de ser form 1, práctica con arrays. Así como estoy trabajando con los botones, yo puedo trabajar con el resto de los elementos. Si tengo labels, puedo copiar y pegar. Desea crear una matriz de controles. No quiero hacer una matriz de controles. Y voy cargando y los voy pegando. Si no quiero hacer una matriz. Esto es si yo quiero que cada uno tenga un nombre individual y no quiero compartirlos. En cambio, por ejemplo, en el caso de los títulos, puedo crear una matriz tranquilamente. En el caso de lo que son los labels que funcionan como texto fijo, el cual no se va a estar cambiando por código, ya si de repente acá, por ejemplo, voy a dejarlo así como está. Voy a crear estos 4 labels. Y quiero que me aparezca, por ejemplo, texto 1, texto 2, texto 3 y texto 4. Pero no quiero hacer como realicé en este botón, que fui uno por uno cambiándolo. Quiero que me aparezca directamente por código. Entonces en el load del formulario hago un for. Y en el caso del bucle, le tengo que indicar el valor inicial y el valor final. Yo hice cuántos labels. Tengo un total de 4 labels. Pero ojo con los índices. Los índices comienzan desde el número 0, no comienzan desde el número 1. Entonces acá tengo 0, 1, 2 y 3. Por lo tanto, va del 0 al 3. Next. Y yo le voy a decir que el label 1, y entre paréntesis, fíjense que al abrir paréntesis me dice, bueno, vamos a colocar el valor del índice. Voy a tomar como referencia la variable x. Ahora vamos a ver. Y le voy a decir, bueno, quiero que coloque en cada label el texto, o sea, la palabrita texto, y me concatene un número. ¿Qué es lo que acabamos de hacer acá? X, en una primera instancia, va a estar guardando el valor 0. Dentro del bucle, recordemos lo que hacen los bucles. Acá le estamos dando la cantidad de veces que se va a estar ejecutando una misma tarea. Acá le estoy diciendo, se va a estar ejecutando 4 veces. 0, 1, 2, 3. La variable x me está guardando el primer valor, que es 0. Por lo tanto, acá le está diciendo, bueno, al label que tenga el índice 0, quiero colocarle dentro de la propiedad caption la siguiente información. La palabra texto y concatenarle la x. Va a next, va al siguiente número, después del 0 viene el 1. Y ahora le está diciendo, bueno, al label que tiene el índice 1, le vamos a cambiar la propiedad caption y le vamos a imprimir adentro la palabra texto junto con el número 1. Vuelve otra vez, ahora la x vale 2 y le dice, bueno, al label que tenga el índice con el número 2, que entre y le imprima la información. Llegó hasta el 3, que es el último. Al label que tenga el índice 3, que cargue los datos. Se va del bucle porque ya llegó al final, el último número era el 3, y ahí me carga la información. Y ahí lo tenemos, directamente. Acá yo estoy cargando información dentro, pero así como puedo cargar información dentro, también puedo vaciar estos labels, que muchas veces, si teníamos muchos... Esto lo voy a llevar a... En vez de tenerlo en el load, voy a hacer un botoncito para vaciar estos labels.
borrar el contenido. Antes nosotros teníamos que ir objeto por objeto, label 1.caption, comilla, comilla, label 2.caption, comilla, comilla. Acá, como es una matriz de controles, le estoy diciendo, hay una matriz que va del 0 al 3. Bueno, tengo los labels que tienen esta cantidad. Y lo que quiero que hagas es que los vacíes. Presiono borrar. Ingresa. Pues en un inicio la variable x no vale nada, ahora vale 0. Y le estoy diciendo, bueno, anda al label con el índice 0, que sería el primero, y vacíalo. Y fíjense cómo desapareció. En realidad solamente se vació el contenido. Y así con cada una. Va a buscar el otro índice y así va ejecutando las tareas. Este es el comportamiento que tienen las matrices de controles. ¿Qué pasa si yo quiero cambiar la información de uno de los labels? Y decir, bueno, quiero que de repente, desde vista de... Vamos a poner acá, cambiar. Quiero que desde vista de código, quiero cambiar la información que tiene escrito este label que está acá. Lo que tengo que fijarme es no solamente el nombre, sino también el índice al que pertenece, porque es la forma de identificarlo. Yo cuando ponga label 1, si pongo el punto, me sale una lista que dice count, item, lbound y ubound. Al ponerle el punto, cuando me aparece esta pequeña lista chiquitita, me está indicando que este objeto es pertenece a una matriz de controles. Entonces, si yo quiero trabajarlos de manera individual, tengo que indicarle sobre cuál de ellos quiero hacer una modificación. Entonces acá le digo, bueno, quiero ir al label que tiene el índice número 2 y le quiero cambiar su propiedad. Fíjense que recién ahora cuando pongo el punto, después de especificar el índice, ahí me aparecen todas las propiedades que nosotros conocemos de los labels, ¿sabes? Las propiedades básicas. Y la cambio. Hola mundo. Entonces cuando presione cambiar, 0, 1, 2. Va a ir acá y le va a cambiar simplemente la información de este objeto. Entonces, para los controles, si yo quiero trabajar con un control en específico y pertenece a una matriz de controles, tengo que acceder a su índice para poder modificarlo. Y si se trata de botones, la mayoría de ahora en más, lo más probable es que cuando tengamos que dibujar muchos botones, yo lo que voy a hacer es trabajar con una matriz de controles. O sea, yo no voy a trabajar con los botones de manera individual, a no ser que, supongamos que esto pertenece a otro grupo. Yo voy a hacer una matriz de controles de botones que realizan una tarea, otra matriz distinta para botones que realizan otras tareas diferentes. Yo acá, por ejemplo, podría tener una matriz donde tengo un botón que me permite borrar y otro que me permite cambiar el contenido. Y así como creamos matrices de los labels, pueden ser de cualquiera de estos elementos que se encuentran acá. Estos son las matrices de controles. Profesora, una pregunta. ¿Esta matriz de control se genera únicamente cuando copiamos o la podemos generar nosotros directamente? Se puede generar de manera manual yendo a la propiedad index. Acá tengo un botón. Acá la propiedad de index por defecto está vacío, pero si yo le pongo un 0, ahí ya acabo de convertirla en una matriz de controles. El tema es que si yo dibujo otro botón, por defecto visual, a cada botón nuevo que dibujamos le va a asignar un nombre distinto. Si este botón ya le cambié la propiedad index y le puse como valor 0, entonces cuando yo copie y pegue, no me va a preguntar si deseo crear una matriz de controles porque ya está hecha. Y yo simplemente puedo copiar y pegar.
en ese caso genera la primera, le pone el índice y ya después, si la copia, está generando una matriz de ese control que acaba de generar manualmente. Exactamente. Perfecto. Obviamente siempre lo más fácil va a ser copiar y pegar, pero si uno lo requiere también se puede hacer manualmente. Para ir ejecutando por... Acá en este caso, para ir viendo los procedimientos todo por partes, presionamos... Bueno, yo presiono F8 y ahí me va mostrando la ejecución que se va realizando paso a paso. Y para que se vaya ejecutando, tengo que ir apretando la tecla F8. En el caso del bucle, para que se ejecute el bucle, sí o sí no me queda de otra que ir apretando varias veces F8 y ahí me va resaltando. Ahí ingresa F8 para continuar a la siguiente línea y F8. Acá por ejemplo apreté F8, como ya terminó de ejecutar todo este procedimiento, lo que va a estar esperando es que yo regrese acá a Visual y ejecute cualquier otra tarea. Entonces ahí otra vez regresa a la vista de código y me empieza a mostrar todas las líneas. Hasta acá, ¿hay alguna duda con las matrices de controles? ¿Cómo vamos? ¿Algo que...? Bien. Aquí. Bueno, ahora vamos a pasar a los arrays en códigos. Todo se va. Y esto también. Una última pregunta con respecto al punto anterior. Sí. La diferencia a nivel sistema de matriz de controles o de botones por separado, tanto de ocupación de memoria como de programación para hacerlo modular. ¿Cuáles son las diferencias, los pros y los contras? La diferencia más que nada se vería no en los controles, en la forma que estamos trabajando, sino que después en las variables al momento de crear las matrices. Porque nosotros, bueno, al momento de generarlas podemos establecer un límite, entonces sabemos cuántos valores vamos a estar guardando. Pero si de repente yo creo una matriz y no le asigno un límite, entonces ahí sí estaría ocupando una porción de memoria dentro del sistema. Pero en el caso de matrices de objetos, a lo que es la parte del rendimiento del sistema, no va a haber mucha diferencia. ¿Y quedaría mucho más modular con botones por separado o con la matriz de botones? Digo por el código que tiene que llevar dentro de ese case, digamos, cuando estamos apuntando hacia el índice. Quedaría todo un bloque, mientras de otra forma serían bloquecitos por cada botón. Exacto. Separados. O sea que sería mucho mejor no hacer matriz de objetos. Ahí ya dependería mucho de las tareas que realiza cada botón. Si de repente yo tengo 5 botones, que cada uno realiza una tarea totalmente independiente, no sé, que un botón claro, se trabaja con 2 cajitas de texto, otro botón realiza una tarea con un par de labels, otro botón trabaja con 2 options. O sea, ahí esos botones no tienen ningún tipo de conexión entre ellos. Por el contrario, si de repente yo tengo un botón, si es una base de datos, por ejemplo, donde tengo nombre, apellido, tengo un montón de información, y yo con este botón voy a tener un botón para agregar datos, un botón para modificar la información que está acá, un botón para eliminarlo. Entonces, en ese caso, cuando ya todos estos botones trabajan sobre un mismo grupo de objetos, ahí sí podría tener una matriz y decir, bueno, este grupo de botones se encargan de lo que es la parte de modificar, añadir y eliminar elementos de una base de datos. Entonces ahí están haciendo una tarea en conjunto los 3 botones.
y me convendría tener una matriz en vez de tenerlos por separado. Ya mucho depende también la forma que va a tener después cada uno de trabajar con los códigos. Si prefiere tener porciones de códigos chiquititas o prefiere tener todo en un solo grupo. Pero como les comentaba antes, va a depender de la tarea que realiza cada botón. Si no tiene ninguna conexión uno con otro, no me convence mucho la matriz, porque tendría que estar haciendo comentarios a cada uno de los elementos que tengo insertados. Excelente, gracias. No, de nada. Ah, ok. Sí. Ahí está. Vamos a pasar a la vista de código. Para poder crear lo que sería el array, creamos normalmente una variable. Supongamos que yo tengo que guardar una lista de nombres. Entonces puedo crear una variable llamada nombres, y acá, en el momento que abrimos un paréntesis, ahí ya le estamos diciendo a Visual Basic que este va a ser una variable de tipo array. O sea, voy a almacenar no un solo dato, sino un conjunto de información. Y le especifico cuántos datos quiero. Si yo acá coloco el número 3, significa que voy a estar guardando 4 datos. ¿Por qué? Recordemos que trabaja con índices, y los índices en programación no es que es algo personal de Visual Basic, sino que los índices en general en cualquier lenguaje de programación arrancan por el número 0. Entonces yo acá estaría guardando un total de 4 nombres: 0, 1, 2 y 3. ¿Sí? Tengo 4 nombres. Y lo que tienen los arrays acá en Visual es que al momento de declararlos yo no puedo mezclar la información adentro, cosa que sí se puede hacer en un lenguaje como JavaScript. Dentro de un mismo array yo puedo colocar distintos tipos de información, ya sean valores, cadenas de texto, números, valores booleanos. En cambio acá, en Visual, como estamos declarando la variable, acá ya le estamos diciendo, voy a estar guardando cadenas de texto. En el caso de las cadenas de texto, quizás no hay tanto problema si colocamos un número, ya que el string es alfanumérico. Pero ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, edades o importes? Acá sí o sí no me queda de otra que guardar simplemente la información que yo le estoy diciendo. Quiero guardar números enteros, entonces no va a aceptar cualquier otro tipo de dato. Sí o sí va a ser 4 valores totalmente enteros. Esta es una forma de indicarlo. ¿Qué pasa si yo quisiera comenzar por una cuestión que digo, no, quiero que comience el índice por el número 1? En ese caso le decimos, bueno, vas a arrancar del número 1 hasta el número 3. Entonces acá ya le estamos diciendo que voy a hacer una matriz de 3 valores. ¿Por qué? Porque estoy especificando que va a iniciar por el número 1 y va a finalizar por el número 3. Otra forma también de declarar un array es de esta manera: poner el nombre que quiero para mi variable y abrir y cerrar un paréntesis y dejar el paréntesis vacío. ¿Qué diferencia hay con respecto a los anteriores? Acá estoy creando un array, pero esto es, si yo por ejemplo quiero guardar datos, pero todavía no conozco el límite, o sea, todavía no sé cuántos datos voy a estar almacenando. Esto se puede hacer, no hay ningún problema, pero hay que tener en cuenta que como
no sabe la dimensión que va a tener esta variable, puede ser que ocupe un poquito de, o sea, estaría ocupando un espacio en la memoria un poco mayor que si nosotros le decimos, no, yo sé que voy a guardar 4 datos, así que resérvame el espacio en la memoria para 4 datos. En cambio acá, Visual dice, bueno, no sé cuánto vas a guardar, así que voy a ocupar un poquito más de espacio en la memoria. Por ahora, nosotros le vamos a indicar, para empezar, cuántos datos vamos a guardar. Esto por un lado. Voy a colocar una cajita y un botón. Vamos a empezar a guardar información adentro. Guardar. Esta cajita la voy a vaciar. No le voy a poner nombre, los voy a dejar así como comando 1 y texto 1. Pues quiero que veamos un detalle. Cuando yo presione guardar, quiero que lo que esté en la caja de texto se vaya almacenando dentro de esta matriz que acabo de crear. Entonces acá, cuando yo llamo a esta variable llamada nombres, fíjense que le voy a poner acá text1.text. Y le voy a decir, bueno, lo que está en el text1 quiero que lo guardes acá, dentro de esta variable. Vamos a ponerle y guardar. Y me aparece un error y me dice, no se puede asignar a una matriz. ¿Por qué? Darle falta el índice. Exacto, yo le tengo que especificar en qué índice, o sea, en qué posición voy a estar almacenando este valor. Si yo acá, supongamos que no tengo una caja de texto, y digo, bueno, quiero guardar en la posición 0 un nombre. En la posición 1 quiero guardar otro nombre. Y en la última posición, en la posición 2, voy a estar guardando otro nombre. Entonces acá, manualmente, desde vista de código, le estoy diciendo, bueno, en esta posición vas a guardar este nombre, acá vas a guardar esto y acá vas a guardar esto. ¿Cómo hago para mostrarlo? Por ejemplo, acá estoy guardando y acá estoy mostrando. Estaría bueno tener una matriz de controles, uno que me permita guardar y otro que me permita mostrar. Pero después en el ejercicio lo vamos a hacer. Acá vamos por partes, así se entiende mejor. Así tenemos separadito el código. Acá yo guardé manualmente, le dije guardame estos 3 datos. ¿Cómo hago para mostrarlos en la pantalla? Yo podría hacer lo siguiente. Puedo hacer un msgbox indicándole y diciendo, bueno, el nombre guardado en la posición 0 es y acá le tengo que concatenar el nombre. Y así con cada uno. El nombre guardado en la posición 1 es, y así sucesivamente. Algo que se trabaja mucho con los arrays es el bucle for, porque con este bucle le decimos, fíjense que estoy repitiendo una misma tarea, constantemente la estoy repitiendo, la estoy repitiendo. Yo quiero un msgbox que me traiga los 3 nombres, entonces digo, bueno, hago el bucle, puedo colocar la variable, puede ser la i, puede ser la x, la letra que ustedes quieran, y le digo, bueno, quiero que vayas del 0 al 3 y hagas lo siguiente, en un msgbox que me muestres el nombre guardado en la posición, concateno y traigo la variable x, que es donde se está almacenando el número de posición. Recuerden estos numeritos del 0 al 3. Es nombres y la x nuevamente me va a servir, ¿sí? Recuerden que la x como está guardando el número, por eso en muchas ocasiones
Rara vez se coloca el número inicial, de decir, bueno, a no ser que ustedes quieran iniciar por el número 1, pero la mayoría de las veces se coloca así directamente el valor. Así es más sencillo después trabajarlo en el bucle. Entonces vamos a presionar acá. Yo acá presiono guardar, pues ya me guarda todo esto. Y ahí empieza a guardar dentro de esta matriz en cada posición. Y listo, ahí ya está todo guardadito. Ahora presiono mostrar y empieza. X, posición 0. No me guarda en la posición 0 y me trae Mónica. Fíjense que la X me está guardando este número. Y este número coincide justo con la posición. Next, ¿qué pasa? El que sigue. El nombre guardado en la posición 1 es Adrián. El siguiente número después del 0 viene el 1, que es lo que está guardando. Como la X está guardando el número 1, le estoy pasando esta información acá adentro. Y que está en la posición número 2, Fernando. Sí, acá, por ejemplo, me faltó un tercero. Acá tengo 3 y acá son 4 datos. Bien. Hasta acá, hasta este punto, ¿cómo vamos? ¿Hay alguna duda? Hasta esta parte. ¿Algo que no se haya entendido? Ahora vamos a ver cómo guardarlos escribiendo la información. Sí. Aunque no lo haya, digamos, guardado, después cuando intentan mostrarlo, lo que hace es mostrarlo en blanco, pero no le va a tirar un error, digo. Al estar en 0, ahí tenemos 2, 3, la posición 3, porque tiene el número, es vacío. Perfecto, o sea, no es que tira un error, sino que no muestra nada. Exacto, o sea, esa posición está vacía esperando que se guarde ese dato. Perfecto, gracias. No, de nada. Bien. Ahora, esto lo vamos a reutilizar, pero lo voy a borrar, a ver. No lo voy a dejar. Me voy acá, en el botón 1 para guardar. La idea es que el usuario libremente pueda cargar la información. Entonces, acá me encuentro con un problema. ¿Por qué? Si acá yo le pongo el 0, text1.text, voy a estar guardando únicamente un solo nombre. Porque al colocarle el número acá, le estoy diciendo, bueno, la posición 0, ahí vas a estar guardando todo. ¿Qué quiere decir que va a estar guardando todo? Si yo guardo, por ejemplo, acá pongo Paula, lo guardo, acá me faltó una S. Tuki. Ahora sí. Si acá yo pongo Paula, guardo, pongo mostrar, en este caso la posición 0 es Paula. Bueno, en el MSG Box se ejecuta varias veces. ¿Y qué pasa si yo acá, por ejemplo, lo reemplazo y pongo otro nombre y lo guardo? Como estoy trabajando siempre en la misma posición, lo único que estoy haciendo es cambiar el valor de esta posición y le estoy pasando por arriba los otros datos que yo había guardado antes. La forma de poder resolverlo sería agregando una variable más que me va a servir como contador. Puede ser una variable llamada cont, yo voy a poner cont as integer. Y acá vamos a ponerle cont. Entonces, esta variable cont va a estar guardando el nombre. Ahora bien, acá en un inicio vamos a indicarle mediante el for load, vamos a hacerlo prolijo, le voy a decir que esta variable llamada cont inicialmente va a valer 0. O sea, va a arrancar con la posición 0. Ahora bien, ¿qué pasa? Me está ocurriendo lo mismo que antes. Acá está en 0, totalmente fijo.
¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo quiero que en cada una de las posiciones me guarde distintos nombres. Entonces, una vez que guardó el primer nombre, ahora, ¿qué tiene que pasar con esta variable? Tiene que incrementarse. Y hacemos lo siguiente, le decimos, bueno, esta variable llamada cont, ahora le vamos a estar incrementando un valor. De esta manera. Hay otros lenguajes como JavaScript, donde simplemente colocando esta información ya se hace el incremento. En el caso de Visual hay que colocarlo de esta manera. Entonces ponemos cont más 1. Entonces acá vamos a poner, voy a poner un nombre. Antes de continuar voy a dejar un poco de espacio porque esto no termina acá. text1.text, una vez que lo guarda se vacía y quiero que me devuelva el foco. Entonces acá voy a guardar un dato. Ahí tenemos 1. Ahí tenemos 2. Ahí tenemos 3. Y podía guardar un último. No debe ponerle el contador en una antes de que sacan la onda. ¿Cómo? Fíjate que hace eco. Fíjate si no tenés otra sesión abierta. No, este está apagado. Fíjate si por las dudas tenés alguna otra sesión abierta, por las dudas cerrala, porque se escucha como con eco. En este caso, si yo le pongo el cont 1, cont igual a 1, significa que voy a comenzar a partir de la siguiente posición. Yo tengo en mi matriz, comienzan a partir del 0, 1, 2 y 3. Esta sería mi matriz. Si el contador en el form load le digo que sea igual a 1, entonces comenzaría a guardar información a partir de este punto. Y este quedaría vacío. Me devolvería nada. Porque la matriz comienza desde 0. Entonces por eso en el form load tiene que arrancar sí o sí desde el 0. Exacto. Le pondríamos el cont 1 si, vamos a sacarlo aquí, si nosotros acá en la matriz le especificamos que vamos a arrancar desde el número 1. Entonces ahí sí, tengo que indicarle el cont. Le voy a decir, bueno, no vas a arrancar desde el 0, vas a arrancar desde la posición número 1. Entonces aquí vamos a ponerle 2, 3 y 4. Vamos a mostrarlos. Ahí tenemos Mónica, Adrián, Fernando y Vanessa. Perfecto, hasta ahí funciona, me guardó todo lo que yo quería. ¿Qué pasa si agrego uno más? Ahí me tira un error. Me dice, error 9 en tiempo de ejecución. El subíndice está fuera del intervalo. ¿Qué es lo que pasa? Yo a la matriz le dije que iba a guardar 4 valores. Y ahora estoy intentando guardar un quinto valor. Entonces me dice, no tenés más espacio. Cuando yo le pongo depurar, ahí vemos el contador quedó en 4. Comenzaba desde el 0. ¿Qué pasa? Yo no tengo una posición 4 para guardar este nuevo dato. Por lo tanto, yo no puedo simplemente hacer esto para almacenar información en un array. Yo lo que tengo que hacer es, mediante un condicional, contar la cantidad de datos que se están guardando. Entonces acá
voy a preguntar. Por ese motivo también tenemos este contador, ya que acá se están guardando los números. Entonces le voy a preguntar que si este contador llega a estar justo en el 3, siempre y cuando sea menor e igual a 3, entonces quiero que ejecute todo este código. O sea, quiero que siempre y cuando este contador no supere este número, que guarde la información en la matriz y que se siga aumentando. Caso contrario es en caso que yo quiera guardar un quinto valor. Entonces, que me aparezca un MSG box indicando que el array está completo. Entonces acá... ¿Y por qué no con un for next? ¿No sería mejor, digo, con un for next para que pida la cantidad justa? Podría ser. El tema del for es que una vez que entra en el bucle, se va a quedar acá adentro. O sea, yo voy a hacer un clic. Acá en este caso yo estoy haciendo un clic para guardar los datos. Cada vez que hago clic se están almacenando. Si yo esto lo dejo acá dentro de un bucle for, en el momento que haga un clic se va a meter al bucle y hasta que no termine el bucle se va a seguir ejecutando. O sea, no me va a permitir ir incrementando. Pero no le está, o sea, poniendo dentro del bucle también el text1.text, las comillas, y devolviendo el set focus. Haciendo eso, al devolverle el set focus, no interrumpe el for next hasta que le den digamos, el nuevo clic, digamos. No, por ahí no me explico bien. A ver, vamos a probarlo total. No. Pero el tema es ese, o sea, cuando entra al bucle, hasta que no termina de completarse el ciclo del bucle, queda acá adentro. Entonces, si yo genero un bucle, puede ser que me quede como un bucle infinito. Se estaría sumando, pero a mí no me permite volver a escribir información en el texto, porque va a tomar el primer dato. Yo acá, por ejemplo, pongo Paula. Entra en el bucle, el contador va a quedar acá en el 0, va a guardar Paula. Va a contar, o sea, va a aumentar el valor, pero el bucle va a quedar acá adentro, o sea, no va a salir, no me va a permitir volver a colocar otro dato acá. Hasta que no termina de ejecutarse el bucle, yo no voy a poder escribir información acá adentro. Porque todo lo que está en el bucle se ejecuta de inicio a fin. Hasta que no termina el bucle, este mensaje no desaparece. O sea, aparece y desaparece, pero continuamente. Entonces en el for va a pasar lo mismo. Se va a ejecutar esto constantemente y no me va a permitir a mí cargar información. Se va a repetir esto 4 veces en este caso. Ok, gracias. No, de nada. El array está completo. Entonces ahí de esa manera le pusimos un límite. Y fíjense que ya no me tira un error. Cada vez que yo quiera presionar guardar, el array está completo. El contador llegó hasta la cantidad que yo le había dicho y ahí quedó. ¿Qué pasa si yo quiero reiniciarlo? Y decir, bueno, listo, ya tengo todos mis datitos. Quiero reiniciar esta matriz. La forma de reiniciarlo, vamos a ir a la vista objeto. Voy a crear otro botoncito. Vamos a ponerle reiniciar. La forma de reiniciarlo, ¿qué pasa? La matriz guarda la información y se está guiando de esta variable, de este contador.
Entonces, como el contador ya llegó hasta la última posición, entonces dice, bueno, ya no hay más espacio. Entonces, la forma de reiniciarlo sería reiniciando la información de esa variable. Que el contador regrese nuevamente a 0. Que vaya al principio de todo y me permita guardar nuevamente la información. Acá el contador arranca en 0 y empieza a guardar los datos. Presiono guardar, entra, se fija en el contador que está en 0, se ejecuta y me guarda en esa posición 0 el primer nombre. Y así hace con los siguientes. Ahí lo guardo, repite lo mismo. Ahora está en la posición 2, ahí se está sumando. Ahí guardo el último dato. En cuanto quiera agregar uno más, contador ahí ya pasa, así que me muestra el mensaje, el array está completo. ¿Qué pasa si le pongo reiniciar? Al presionarlo, el contador regresa a 0. Y ahora, yo por ejemplo, quiero guardar Paula. Como el contador regresa a 0, entonces vuelve a almacenar la información otra vez. Y ahí vuelve nuevamente a guardar todos los datos. Entonces acá vemos cómo guardar la información dentro de la matriz, una forma de mostrarlo, y también cómo reiniciar esta matriz para comenzar desde 0. Otra forma de mostrarlo, en vez de ser mediante un MSG Box, lo podríamos volcar en una lista. Dice, bueno, acá vamos a crear una lista, un listbox. Y acá sería list1.addItem. Entonces se va guardando. Y hasta que no se guarda todo, no lo voy a mostrar. El array está completo, mostrar, y ahí trae la información. Al momento de reiniciar, ahí se reinicia y yo puedo volver a guardar los datos. Bueno, en el caso de la lista, al reiniciarlo también tendría que reiniciarse esa lista. Tendría que vaciar la lista. Entonces, así es como se comportan, en este caso, los arrays. Vamos a limpiar todo. Chochis. Y me voy a quedar con esto, ya que está diseñado, pero acá vamos a dejarlo también por separado por ahora. Después, cuando hagamos el ejercicio, ahí sí vamos a hacer también la matriz de los botones. Bueno, ahora yo voy a estar guardando los datos, pero no sé cuántos datos quiero guardar. Capaz de guardo 3, capaz de guardo 4. Entonces vamos a poner dim. Vamos a ponerle números as integer directamente. A pesar que nosotros no vamos a indicarle la dimensión que va a tener el array, igualmente yo tengo que indicarle después la posición de cada uno de los elementos, o sea, dónde es que van a estar ubicados. Y yo de alguna forma también necesito contar a ver cuánta información estoy guardando. Puedo tener un contador as integer. Y después, mediante código, le podría establecer un límite. Decir, bueno, cuando llegas a este número, no es que vas a poder guardar de manera infinita todos los datos que quieras. Cuando llegas a este punto, listo, ya no hay más espacio para guardar los datos.
Nuevamente vamos a asignarle a esta variable cont. Arrancamos desde la posición 0. Y acá vamos a guardarlo. Lo que nosotros debemos hacer ahora es lo que se conoce como redimensionar el tamaño del array. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros vamos guardando los datos, sí o sí le tengo que avisar a Visual, mira, o sea, no quiero que esto lo guardes en un solo lugar. Esto va a tener un tamaño distinto y a medida que vamos agregando un dato nuevo, quiero que cambies el tamaño de este array para añadir este nuevo dato. Para eso ponemos redim, el nombre de la matriz, y acá le voy a pasar como valor el cont, porque le tengo que decir, bueno, esta va a ser la posición inicial, vas a arrancar desde el 0. Ahora, en este caso, por ahora tiene este tamaño. La matriz tiene este tamaño, tiene un solo dato para guardar. Acá falta algo más, pero quiero que vean lo que hace. Vamos a ponerle números cont igual a text1.text. Este cont nuevamente tengo que sumarlo porque si no siempre voy a estar trabajando en la posición 0. ¿Sí? Entonces no se olviden siempre de este contador. Todo esto va juntito, va de la mano para incrementar las posiciones. Una vez que ya se guardó, lo voy a mostrar en la lista. Pero acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle for x. Y acá me encuentro con una disyuntiva, porque yo sé que empieza con 0, pero no sé cuántos valores hay almacenados dentro de ese array. O sea, no conozco cuál es el último número. Tampoco le puedo poner acá directamente 0 o 1. O digo, bueno, capaz que el usuario guarda 10 datos nada más. Y le digo, bueno, hasta 10. ¿Y qué pasa si se le ocurre guardar 11 datos? Y el último dato no me lo va a estar mostrando después. Entonces yo no le puedo colocar acá un límite. La única forma de poder saber cuál es la posición final de un array es colocando una función llamada uBound. Números. Ahí está. Y ahí ponemos next. Este uBound lo que me va a devolver es la última posición, o sea, no el último valor que se encuentra, sino la última posición que tiene. Así como tenemos un uBound que me trae la última posición, también tenemos que me traiga la posición inicial de mi array, que es con lbound. Y entre paréntesis le tengo que indicar a qué matriz hago referencia para saber las posiciones. De esta forma, no importa el tamaño que tenga la matriz, va a comenzar desde el inicio, ya sea el valor inicial, la posición inicial, perdón, hasta la última posición que se encuentra ahí. Y ponemos list1.addItem números x. Recuerden que es una matriz, así que entre paréntesis sí o sí le tenemos que indicar acá qué dato tiene que traer. Vamos a probarlo a ver si con esto alcanza. Entonces acá guardo un nombre y ahí me dice, porque puse números. No guardo nombre, guardo un número. Pongo guardar. Presiono mostrar y ahí me trae el número.
Si yo le pongo el 4, lo guardo y lo muestro, fíjense que acá me trae el 0. ¿Por qué? Vamos a poner acá 55, guardar, mostrar. Ya me trae 0055. En realidad acá el botón mostrar yo tendría que esperar a que guarde todos los datos para poder mostrarlos, ya que acá lo que estoy haciendo es empezando desde la posición inicial hasta la posición final y luego, bueno, tráeme todo. Entonces lo que está haciendo es cargando la información varias veces dentro de la lista. Pero si prestamos atención, me está trayendo ceros. Yo guardé un 12, guardé después un 4, el último número que guardé es el 55. Y fíjense las posiciones. Como guardé un solo dato, me trae el primer dato. Al poner el 4, ahí en teoría ya estaba ocupando 2 espacios. Después cargué un tercer número, entonces acá tengo 3 espacios. Pero en ningún momento me almacenó los otros números anteriores, o sea, están totalmente en cero. Vamos a ver qué pasa si yo pongo guardar directamente. Pongo el 23, guardo, 66, guardo, 99 y lo guardo. Al presionar mostrar, me trae 0, 0 y solamente el último. El problema está acá, en este redim. Está bien, hasta acá redimensionamos el array, le dijimos que va a estar guardando la cantidad de números. Cada vez que yo le haga clic en el botoncito se va a estar aumentando este contador y voy a estar guardando muchos datos. El problema es que estoy redimensionando el array, pero no estoy conservando los datos que venían guardados. Acá me falta algo más. Me falta un redim preserve. Pues le tengo que decir, bueno, le voy a cambiar el tamaño de la matriz, pero yo estoy guardando datos. Esos datos que estaban antes, quiero que me los almacenes, que los conserves. Entonces, ahora si yo pongo 12, 5, 7, y se me ocurre mostrarlos, recién ahora, ahí me trae el 12, el 5 y el 7. Entonces, cuando redimensionemos las matrices, si yo quiero conservar todos estos valores en la memoria para poder llamarlos, tengo que colocar redim preserve. Sí o sí, van a ir juntitos. El tamaño de la matriz se iba cambiando, no tenía ningún problema, pero si estoy guardando los datos, después es porque los voy a necesitar y los voy a llamar en algún momento. Siempre que creen un array, van a necesitar una variable a modo de contador. Por eso la mayoría de los ejemplos tenemos un cont. Traten de no ponerle la palabra índice. La pueden poner si quieren, pero en la mayoría de los ejemplos que pueden encontrar en internet van a aparecer la variable cont. Entonces ahí ya tenemos cómo cambiar el tamaño de la matriz, conservando los datos, y fíjense cómo estas funciones arrancan desde el 0 hasta ubound, o sea, hasta la última posición. Si tiene 10 datos, bueno, va a ir hasta la posición número 10. Si guardo 5, va a ir hasta la posición número 5. Tengan presente que yo no puedo establecer un límite. Entonces, esta es la forma que tengo de indicárselo. En el Classroom, acá, este es el que acabo de hacer, que es cómo guardar, cómo mostrar, cómo vaciar los elementos. Fíjense que tengan presente que esto es una lista, ¿sí? Y esta es la cajita de texto. Y bueno, el botón salir, que pobrecito lo estoy ignorando ya. Este es el que vamos a hacer ahora, donde yo voy a ingresar un número, voy a estar guardándolo. Vamos a tener la precaución de la siguiente precaución de decir, bueno, yo no voy a mostrar ni vaciar los datos hasta que la matriz no se haya completado.
Una vez que se completaron los datos y ya no puedo almacenar más nada, ahí recién voy a permitir que se pueda mostrar o que se pueda vaciar. Una vez que presionamos mostrar, los números que haya ingresado acá en esta cajita de texto se van a cargar dentro de este list box. ¿Y qué es lo que va a hacer? Después abajo quiero que me muestre cuál es el valor más alto de esa lista de matrices y cuál es el valor más pequeñito dentro de esta lista. Y lo que voy a hacer es una matriz de controles. Voy a crear el botón de guardar, lo voy a copiar y voy a hacer una matriz con estos elementos. Estos dos que están acá, estos dos labels, también van a ser una matriz. Así que vamos por partes primero. Empezamos con el diseño. Chauchis, quitar proyecto. No quiero guardar nada. Y hacemos uno nuevo. Y aquí. Calibrí. Ahora tenemos el label. El auto size lo podemos dejar ahí en true. La cajita de texto va a ser solamente una. Y acá viene el botón. Voy a cambiarle el nombre para que no quede el command 1. Vamos a ponerle cmd. Botones. Bien creativo mi nombre. Botones. Voy a copiarlo. Voy a hacer ahora la matriz de controles. Y el último que va a hacer salir. Un listbox donde me va a listar los números que yo voy a estar guardando, o que yo haya guardado, mejor dicho. Y después acá los labels, donde me muestre el valor máximo. Vamos a poner acá el auto size. Copiar y pegar. Y después acá un grupo de labels donde vamos a poner los valores. Label, valores. Y este lo voy a copiar y pegar. Sí. La costumbre de poner que no. Antes de continuar voy a guardar. Voy a guardarlo aquí. Visual Basic, jueves. Le voy a poner como nombre. Vamos a ponerlo arrays mínimo y máximo. Y lo almacenamos. Chuchis. Guardar. Mostrar. Este botón de vaciar después va a resetear la matriz y también va a vaciar la lista. Y los labels que están acá. Estos labels les vamos a poner un borde para que queden más bonitos. Ingresar un valor. Tuki. Valor mínimo. Y valor máximo. Arrays. Esta lista, cambiamos nombre, lista, valores.
Bien, creo que ya estaría todo lo que voy a usar. Voy a ponerle un título. Arrays. Vamos a aquí, vamos a... Al momento de ejecutarlo, el botón mostrar y el botón vaciar no tienen que estar habilitados. Por lo tanto, estos dos botoncitos vamos a cambiarle la propiedad enable y en vez de que se encuentre en true, la vamos a pasar a false. Esto lo hacemos directamente desde la vista diseño. Recuerden que algunas modificaciones que nosotros las trazamos, o sea, las modificamos desde las propiedades, lo podemos hacer también desde vista de código. Pero en este caso, para no cargar el código, lo que podemos hacer desde vista de diseño lo vamos armando. Total, esto es muy simple. Mostrar y vaciar no se van a poder utilizar. Y acá vamos a ingresar un valor. Más que un valor, le vamos a especificar que tiene que ingresar un número. Ahora sí. Ingresa un número directamente. Vamos a establecerle límite a nuestro array. Números as integer. Voy a guardar 4, 5. Vamos a poner 5. No, ahí está. Se van a estar guardando 6 datos en este caso. El contador que no puede faltar. Y acá. Yo necesito guardar el mínimo y el máximo. Así que voy a crear las variables. Recuerden que las variables se pueden colocar en el mismo renglón, min as integer o max as integer. Se pueden crear de esta forma o, si no, la otra forma más abreviada era cont max y el min. Tenían todas las posibilidades. Yo lo voy a dejar así para que se entienda mejor. Chochis. Ya tenemos la matriz, tenemos el contador, el mínimo y lo que sería el máximo. Tengo acá los botones. Acá tengo mi índice. Vamos a poner acá select case, index, and select. Como cada botón no tiene un nombre, sino que tiene el índice, le voy a hacer los comentarios al costado. El primer botón, permitía guardar. El segundo botón, lo que hacía era mostrar. Vaciar. Y el último, salir. Al momento de guardar los datos, recordemos que tenemos que utilizar la estructura condicional para que no me cargue más datos de los que pueden guardarse acá adentro. Y algo que me faltó es ir al for y en el evento load indicarle a esta variable que va a comenzar con el número 0. Ahí tenemos la variable cont. En el for load ya le asignamos el valor inicial. Acá al presionar guardar arranca directamente con el condicional y vamos a preguntar qué es lo que tiene
O sea, cuántos datos tenemos acá en la variable de cont. And if. Bien. Entonces acá tenemos, y le vamos diciendo, bueno, si el contador es menor o igual a 5, entonces ahí empieza a guardar los datos. Llamamos a la matriz. Recuerden que en el caso de la matriz se abre el paréntesis y le tenemos que indicar la posición donde se va a guardar este valor. Y para eso hacemos uso de la variable cont. Y la caja de texto, a ver, me parece que no le puse... Me parece que no le puse nombre. No, quedó con el texto 1. txt, número. Y lista valores. Ahora sí. Entonces, en la matriz se va a estar guardando lo que se encuentre dentro de números. Mientras que el contador sea menor o igual a 5, guarda la información dentro de esta matriz. A medida que se va guardando, el contador se tiene que actualizar, porque tiene que ir cambiando las posiciones. Arranca desde el 0 y yo quiero que llegue hasta la última posición, guardando en cada una de ellas uno de los valores. Algo que no estoy colocando acá, que me estaría faltando, es otro condicional para asegurarme que la información que guarde sea un número. Yo acá estoy teniendo la precaución de decir, bueno, no quiero que guarde más de esta cantidad de datos. Pero ¿qué pasa si me guarda un texto? Si acá de repente pone un texto y presiona guardar. No es que va a tirar un cartelito de un mensaje de aviso y el programa sigue ejecutándose. Me tira un error en tiempo de ejecución. Detiene la ejecución de mi programa y me manda a depurar o a terminar. Entonces yo no puedo dejar que este cartel aparezca porque le estoy interrumpiendo la acción al programa. Entonces, antes de empezar a guardar los datos y antes de empezar a evaluar la cantidad que hay, primero, con un condicional, voy a preguntar si lo que está dentro es un número. Si lo que estoy guardando la forma de, vamos a hacerlo acá, si es numérico, .text. Podría hacerlo de esta forma o podría ir acá y convertir en un número la información que se encuentra ahí adentro. Vamos a probarlo a ver si funcionó. Fíjense que ahí no me tiró ningún error. ¿Qué es lo que pasa? Acá me está guardando, hay un texto y me está guardando este texto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a preguntar if is numeric Si resulta que es un número, vamos a probar a ver si ejecuta toda esta acción. Caso contrario, que no sea un número, que me avise. Fíjense que este es un if anidado. Tengo un if principal, dependiendo de si se cumple o no esta condición, Visual continúa con esta porción. Si esta condición no se está cumpliendo, automáticamente va a saltar a la acción que nosotros, a la tarea que nosotros le vamos a asignar acá. Este if que abrimos tiene su propio end if y este otro if tiene su propio end if. Cuando trabajen con estructuras condicionales anidadas, tengan siempre esa precaución. Si yo abro un if, sí o sí acá abajo lo voy a cerrar. Solo se admiten valores numéricos.
Vamos a probarlo a ver si está funcionando. Solo se admiten valores numéricos. Bien. Y si pongo el número, no me tiro ningún cartel de error. Entonces de esa manera evitamos. ¿Qué pasa? Si yo no le colocaba este condicional y lo dejaba simplemente con el val, me iba a tomar ese texto y me lo iba a guardar. ¿Qué pasa? Como lo estoy convirtiendo en la información que está dentro de la caja de texto, la estoy convirtiendo en un número, esa cadena de texto se iba a convertir en el valor 0. 0 es un número y me lo iba a estar guardando dentro de mi matriz. Yo no quiero que me guarde valores, a no ser que el 0 lo escriba yo manualmente, pero si no, no quiero que me esté ocupando espacio con otros números. Entonces pregunto primero, ¿es un número? Si es un número, entonces ahí sí, empecé a ejecutar este condicional y averiguamos qué cantidad de elementos estamos almacenando. Si no es un número, no me guardes nada y mostrame el cartelito de error. Sea o no un número, yo quiero vaciarlo y que me devuelva el foco. Entonces acá me equivoco, solo se admiten números, me vacía la cajita y yo puedo seguir escribiendo. Y si es un número, igualmente lo está guardando sin ningún tipo de error, vacía la cajita y vuelve otra vez el foco. Regresando acá a este condicional, una vez que me está guardando los datos, un else, caso contrario, ¿qué pasa cuando la matriz se llena? Puedo avisarle al usuario, mira, ya la matriz está llena, no puedes guardar más nada, que sería lo ideal, y le decimos, el array está completo. Este mismo botón tengo que cambiarle la propiedad enable, se la voy a pasar a false, porque está bien, el mensajito va a aparecer cada vez que presione el botón guardar, pero voy a decir no, ya está, se llenó el array, listo, deja de presionar el botón guardar. ¿Cómo hacemos? Llamo al botón, botones, y el botón guardar, ¿qué índice tiene? Recuerden que si yo pongo el punto, al ser una matriz de controles me van a aparecer las distintas propiedades, los distintos métodos que tiene este array. Le indico el botón que tiene el índice 0, la propiedad enable la vamos a pasar a false. O sea, listo, ya está, no se puede volver a guardar más nada. Vamos a probarlo, a ver si está funcionando. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Ahí tenemos el sexto dato. El array está completo. Recuerden que cuando, vamos a ponerle acá, yo ya tendría que empezar desde el 0. Tendría que decir, bueno, esta va a estar en la posición 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí ya cuando quiero saltar del 5, o sea de la posición 5, ahí me dice está completo. El botón guardar se inhabilitó totalmente. Y ahora tengo que habilitar estos dos botones. Y acá. Imagínense que yo no tengo deshabilitados 2 botones, sino que tengo deshabilitados de repente 5 botones. Como es una matriz de controles, yo podría usar el bucle for y decir, bueno, quiero que te fijes los elementos que vayan desde tal índice hasta tal índice y quiero que les cambies una propiedad que comparten en común. Entonces le puedo decir, va desde el botón número 1 hasta el botón número 2. Fox.
cmd botones punto enable igual a true. En este caso, como son dos botoncitos, quizás no tiene tanto sentido hacer un bucle por dos botones, pero bueno, acá son 3 líneas de código. En cambio, al ser 2 botones son 2 líneas. ¿Sí? Acá tengo una línea de código de más. Pero para que lo tengan en cuenta para más adelante, cuando tengamos más cantidad de objetos, que si pertenecen a una matriz de control, podemos decirle de esta manera, mediante un bucle, cambiar la propiedad de un grupo de elementos. Cero, 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí se activan. Acá ya se están guardando todos los datos, ya controlamos la cantidad de información que vamos a almacenar. Ahora viene la parte de mostrar. Y acá decimos, bueno, list valores.addItem. Yo sé que son un total de 6 valores, ya que llega hasta el 5. Entonces yo podría llamar a la matriz, a nuestro array números, y empezar a agregarlos. Quiero que agregue a la lista el número que está en la posición 0. Valores, quiero que agregue a la lista el número que está en la posición número 1. Y así con cada uno. Pero fíjense en este detalle. Estoy usando el nombre del objeto, el método y el nombre de la matriz. El único valor que está cambiando, y de manera correlativa, 0, 1, y si yo sigo cargando el resto de los datos, va a llegar hasta el 5. Entonces, en vez de hacer esto, uno por uno, no se olviden que tenemos el bucle for. Acá yo conozco el tamaño de la matriz. Yo sé que va del 0 al 5. Entonces, no es necesario utilizar el ubound. O sea, si ustedes lo quieren usar, no hay problema, lo pueden utilizar. Ponen ubound números. Se puede hacer, no hay problema. Pero en este caso ya conozco, así que le voy a poner hasta 5. Valores.addItem números, la variable x. Guardamos los numeritos. Vamos a mostrarlo. Y ahí los tenemos. Desde el 0 hasta el último dato. Ya se guardan, ya se muestran en la lista. Ahora vamos a ver cómo guardarlos dentro del mínimo. Para eso lo vamos a hacer dentro de el propio for que se encuentra acá. Voy a dejar un poquito separado para que se pueda leer mejor. Antes de poder mostrarlos, ¿qué pasa? Yo en este bucle necesito que revise todos estos números. O sea, yo acá los voy a guardar. Y lo que quiero que haga es que se meta en la información y empiece a comparar estos valores. Esa es la forma de poder encontrar ya sea el más alto o el más pequeño. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para poder comparar la información que está acá, yo previamente ya tengo que guardar un número. Un dato ya lo tengo que tener guardado. ¿Cómo hacemos eso? Nosotros teníamos declaradas dos variables, mínimo y máximo. Así que a esas variables les voy a guardar ya de entrada, les voy a decir, bueno, van a guardar un dato, que va a ser el primero. La variable min, números, va a estar guardando el primer valor que
que queda en la posición, y el máximo también. Esto lo necesito sí o sí porque ya de entrada, de alguna manera, se tienen que comparar los datos. La información se tiene que evaluarse. Decir, bueno, a ver si es más grande o más chiquito el valor. Entonces, por eso, desde un inicio, un dato voy a guardar y va a ser el primero. Una vez que ya guardé el número, sea el que sea, mediante condicionales, dentro de este bucle voy a empezar a evaluarlos. Y voy a decir, bueno, primero, si el valor mínimo que se encuentra acá resulta ser mayor que el número que está guardado en esta posición de la matriz, o sea, si el mínimo, supongamos que en un principio, vamos a poner acá en if, si yo guardo acá el número 30, inicialmente va a ser igual. Acá voy a tener 30 y acá el primer dato va a ser 30. Entonces, inicialmente la variable min va a estar guardando el primer número. Supongamos que es 30. ¿Qué pasa si el siguiente dato es un 15? Entonces, si 30 es mayor a 15, ¿qué tengo que hacer ahora? En este caso ya 30 no es el mínimo. ¿Por qué? Porque tengo... acá es mayor, perdón, en este caso el 30 es más grande, es mayor que el siguiente número. Entonces, ¿qué pasa si es mayor a este número? Significa que este número es más pequeño que el que yo tenía guardado previamente. Si acá hay un 30 y acá hay un 15, 15 es más chiquitito. Entonces, ahora quiero que esta variable que antes guardaba el primer número, suponiendo que es 30, quiero que se actualice y ahora me guarde este nuevo numerito que es más chico. Vamos a probarlo. Vamos a poner, esto eran label valores. El mínimo, creo que era el primero. Uy. Mínimo. Vamos a probarlo con el mínimo. A ver si lo estoy llamando bien, a ver si es el 0. Está bien. Vamos a poner F8. Vamos a guardar los números. Ahí 0. Y se guarda el primer número. Ahí se guarda el siguiente. Ahí tenemos este. Para la próxima vez la matriz más corta. A ver por dónde voy. Ah, bien. Ya, uno más y ya termina. Ahí aparece el mensajito, la resta completa, listo. Bien. Bueno, ahí ponemos mostrar. Se va acá directamente al botón mostrar. Acá está guardando, fíjense que el mínimo 23, vamos a mostrarlo, 23 fue el primer número. Y acá empieza a evaluar, bueno, mínimo tenía guardado el número 23 que está en esta posición. Entonces, mínimo tiene 23. Lo estoy comparando por el primer valor, que es 23. Entonces, fíjense que de acá salta directamente al end if. Next. Queda en el bucle. Ahora va a buscar el siguiente dato. El siguiente número es el 89. Entonces dice, bueno, ¿el 23 es mayor al 89? No.
Entonces salta, o sea, la variable min sigue valiendo 23. Ahora trae el otro número. El siguiente número es el número 1. 23 es mayor al número 1. Sí, 23 es mayor al número 1. Entonces ahora, esta variable que estaba guardando en un inicio el número 23, se actualiza y ahora va a estar guardando este número que es más chiquito, que es el 1. Carga el siguiente valor, que es el 37. ¿1 es mayor a 37? No. Entonces salta y la variable min sigue almacenando el número 1. Y así con el resto de los datos. El número 1 es el más chiquitito. Y ahí me dice, el valor mínimo es el número 1. Fue recorriendo cada uno de los valores dentro de mi array, lo fue comparando con un dato, y a medida que encontraba uno que era más chico, lo iba guardando. De la misma forma que hicimos con min, lo vamos a hacer con el máximo. Y preguntamos si en el caso del máximo resulta ser menor. Entonces, en if, acá ponemos max igual al número. Entonces, si de repente la variable max tiene guardado el 50 como en la posición número 1, y el siguiente dato que encuentra es el 75, entonces, ¿50 es menor a 75? Sí, esta condición se está cumpliendo, 50 es menor a 75. Entonces, si se cumple, ¿qué tiene que hacer? Ese 55 que estaba guardando ya no lo va a guardar más. Ahora va a guardar el nuevo valor, que es 75. Y así continúa todo completo. Vamos a ejecutarlo. Vamos a poner 34. Vamos a ir bajando. Vamos a poner 27. 62. Números chiquitos y números grandes. 14. 87. Está completo. Mostrar. Ahí mostrar. Y acá guarda. Tanto en el mínimo como en el máximo, la primera posición, que es el 34. Acá tengo el primer número, 34. Uy. Entonces, este número que está guardando 34, bueno, en este caso es igual, así que salta, la variable no cambia, queda tal cual como venía trabajando hasta ahora. Va al siguiente condicional, 34 y 34 son iguales, la variable no cambia, la salta. Va al siguiente dato, el número que sigue es el 56. Entonces, 34 es mayor a 56, no es mayor. Entonces el mínimo sigue siendo por ahora el 34. ¿Qué pasa con el siguiente? 34 es menor a 56. Sí, la condición se está cumpliendo. Entonces ahora, si el valor máximo era 34, el próximo número que va a guardar va a ser el 56. Vamos a ver el siguiente número. Es el 27. Entonces hasta acá el mínimo venía siendo el 34. 34 es mayor a 27. Sí, es mayor. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya el mínimo no va a ser 34. Ahora el mínimo va a ser el 27. En el caso del máximo, 56 es menor a 27. No. Entonces el máximo sigue siendo 56. Y así va evaluando todos los datos hasta llegar al último.
Ah, y acá puse el mínimo, me olvidé del máximo. Me había entusiasmado. Level valores. Punto caption igual max. Y ahí me dice, bueno, de toda esta lista el más grande es el 77, el valor máximo, y el más pequeñito es el 9, que fue el último que había puesto. El botón vaciar va a vaciar la lista, va a vaciar los labels. No solamente va a vaciar la lista de los labels, sino que, ¿qué es lo otro que tiene que hacer? Tiene que vaciar la matriz para que me permita reiniciar otra vez. Este no lo voy a programar yo, se los voy a dejar a ustedes. Cuando presionemos vaciar, vacía la lista, vacía los labels, vacía la matriz. Recuerden que para vaciar la matriz, la variable cont, que es donde estaba guardando las posiciones, regresa a 0. Una vez que hizo todo eso, ¿qué es lo que tiene que hacer al final? Volver a habilitar el botón guardar, ya que al haber reiniciado la matriz, esta queda en 0 y puedo guardar nuevos valores. Y estos botones hay que volver a deshabilitarlos. Hasta que yo no llene la matriz, estos no van a quedar habilitados. Y bueno, pues el botón salió. Si quieren, en el caso de vaciar, pueden hacer una pregunta si desea o no vaciar, como avisándole al usuario que esos datos, una vez que se borran, ya no se pueden recuperar.